más profundo. Se anima a buscar la paz con todos y a ser pacificadores, especialmente en un mundo perdido por conflictos entre la guerra y la paz, y buscando ser aún más grandes para la gloria de Dios. La palabra de Dios está basada en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Y Él es mío. Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Nuevamente, como siempre lo hemos dicho, es un honor, un privilegio estar en este púlpito para hablar de la palabra de Dios ante ustedes. Hace 8 días tuve la oportunidad de estrechar la mano de nuestro hermano Javier Razo y lo volví a hacer esta mañana. Toda esta semana no tuvimos ningún contacto, pero aún sabiendo de la misericordia y el poder de Dios que mueve todas las cosas a su favor, a nuestro favor, escuchando la clase de nuestro hermano esta mañana, pareciera que es un eslabón, un gancho para lo que vamos a tratar esta mañana, hermano. Va a ser una continuidad, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta mañana sin tener ningún contacto él y yo. Él preparó su clase, yo preparé la predicación y están salpicadas, digámoslo así, de tanta similitud. Tal vez usted o yo algún día hablar de León Tolstoy. León Tolstoy, un personaje nacido allá en 1820 y fallecido en 1910. Fue un prolífico escritor ruso que escribió La guerra y la paz, que es considerado una de las novelas más famosas y aclamadas de la literatura universal. Es una obra cumbre de la literatura rusa y ha sido elogiada por autores de renombre mundial como una obra maestra. Esto que sigue, que les voy a decir enseguida, es un análisis de los grandes escritores que han analizado esta novela. Yo no la he leído, para que la oí hablar desde hace mucho tiempo, pero no la he leído. Dicen ellos que esta épica novela aborda, escucha bien, cuestiones esenciales de la condición humana, como las consecuencias devastadoras de la guerra y las irremediables transformaciones que sufre con la guerra las familias y la sociedad. La guerra y la paz, esta novela, muestra que no importa cuán profundamente nos duela o cuán sombrío puede parecer el futuro, siempre hay un camino de regreso a la vida a través del amor, si es que tan solo permitimos experimentarlo. Hoy no vamos a hablar de esta novela, definitivamente, pero me gustó el título y tomarla como una ilustración para lo que vamos a ver esta mañana. Esta novela fue editada por primera vez en 1860, hermanos, porque el tema de esta mañana bien encaja, o sea, la guerra y la paz, con los pasajes bíblicos que vamos a analizar esta mañana, hermanos. Es la guerra entre dos mundos, la guerra entre judíos y gentiles. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su sangre las enemistades de la ley por los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Este pasaje, hermanos, describe cómo Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, reconcilió a judíos y a gentiles con Dios, creando una nueva humanidad y paz entre ellos. Antes de Cristo, como lo hemos leído, estaban separados por la enemistad, pero ahora son acercados por la sangre de Cristo a la paz y al acceso a Dios. Vamos a hacer un leve análisis nada más de los versículos que acabamos de leer y después vamos a profundizar un poquito más sobre este gran conflicto que existía en ese momento entre judíos y gentiles. El versículo 3, hermanos, este versículo contrasta, compara y diferencia la condición previa, la condición anterior de los gentiles creyentes que estaban alejados de Dios con su nueva posición en Cristo Jesús, que ahora estaban cerca a Dios. Y que la sangre de Cristo es el medio por el cual se logra la reconciliación, la paz y el acercamiento a Dios. Versículo 14, este versículo introduce la idea de la reconciliación y la paz entre judíos y gentiles a través de Cristo. Que Cristo al morir en la cruz derribó la barrera de la enemistad que separaba a judíos y gentiles, creando una nueva unidad. Cuando estaba analizando este versículo, hermano, llegó a mi mente sin agarrar monte, como dice nuestro hermano Guerrero. Cuando dice el versículo que derribó la pared intermedia de separación, me hizo recordar aquellos tiempos mozos, como aquellos que nacimos a mediados del siglo pasado, que en aquel tiempo se hacían canciones hermosas, de verdad, hermosas canciones que hablaban del amor. Me hizo recordar una canción de Leo Dan que tal vez usted recuerda, que se llamaba Esa pared. ¿Quién la recuerda? No? Bueno, nomás piénselo, perfecto. Dice una de sus estrofas: esa pared que no me deja verte, esa pared que nos separa siempre, debe caer por obras del amor. Y lo que está diciendo este versículo exactamente, que existía esa pared entre judíos y gentiles, hermanos, que aunque quisieran verse, no podían porque existía esa pared de enemistad, hermanos. En esta canción está hablando un enamorado a su enamorada, que algo existía ahí entre ellos que no permitía tener esa relación como ellos la quisieran, pero que por obras del amor debía de caer esa pared. Y por obras del amor de nuestro Señor Jesucristo, esta pared que separaba a judíos y a gentiles cayó, hermanos. Por eso me gustó hacer esa comparación, nada más, hermanos. El versículo 15, hermanos, este versículo explica cómo y de qué manera Cristo logró la reconciliación al morir en la cruz. Al morir en la cruz eliminó la enemistad e hizo a un lado la ley que separaba a judíos y a gentiles, creando nuevamente una humanidad en él. El 16, hermanos, fue la cruz el instrumento de paz, el instrumento de la reconciliación. A través de ella Dios reconcilió y dio paz a los creyentes judíos y a los gentiles en un solo cuerpo, eliminando la enemistad. Entendiendo que la cruz como instrumento, hermanos, debemos de entender que fue el sacrificio perfecto, sublime de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el 17, hermanos, el versículo hace referencia al ministerio de Cristo al anunciar la paz. Que Cristo, a través de su predicación y obra, trajo la paz tanto a los que estaban lejos, que eran los gentiles, como a los que estaban cerca, que eran los judíos. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ahora vamos a ahondar un poquito más, hermanos, de ese conflicto, de esa guerra que tenían los judíos y los gentiles, hermano. Que aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la Asunción, todavía en la esencia del judaísmo cristiano había como ese repelente, como lo vamos a ver, hacia los extranjeros, hacia los gentiles, hermanos. ¿Recuerdan ustedes allá Hechos capítulo 10, hermanos? Yo sé que ustedes lo conocen el texto y el contexto, el pasaje bíblico, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Bueno, hoy nomás vamos a enfatizar, si usted tiene la oportunidad de ir a Hechos 10, 27 y 28, nomás nos vamos a enfocar en esos versículos. Aunque en ese pasaje bíblico Dios, conociendo el nacionalismo de Pedro, le hizo entender a través del manto, ¿se acuerdan? Pues de que todo lo que había hecho Dios era comestible y aún Pedro se ponía rejego, decía, no, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Pero le hizo reflexionar, pues, que no había ni siquiera acepción de personas, pero él, en su esencia, todavía tenía impregnado ese nacionalismo capaz de ver en el extranjero y en el gentil algo como ya dijimos, repelente. Dice si está usted en Hechos 10, del 27 y el 28, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, refiriéndose, Pedro dijo esto, dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sabe lo que significa la palabra abominable? La palabra cuán significa cuánto. Es como si Pedro dijera, cuánto abominable es para mí como judío juntarme con ustedes extranjeros o gentiles. Abominable significa que es algo sumamente desagradable, hermanos. Sus sinónimos son, es repugnante, detestable, despreciable, aborrecible, atroz, horroroso, odioso. Cualquier similitud de lo que pasa en el país es mera coincidencia, hermanos. Y fíjese usted quién lo está diciendo, ¿eh? Lo está diciendo el apóstol Pablo, que fue discípulo directo de Jesús, pleno conocedor de la doctrina de Cristo, que tuvo innumerables vivencias con nuestro Señor Jesucristo, un judío cristiano, pero esos judíos de primer nivel, judío cristiano de primer nivel, de primer rango, pero aún sufría en su mente los grandes prejuicios que tenía en su cabeza respecto a los gentiles, hermano. Porque sentir todo esto que ya dijimos, abominación por los extranjeros, siendo quien era Pedro, hermanos, estamos tocando este tema para darnos cuenta qué penetrante era, o qué alta, o qué gruesa era esa pared que separaba a los judíos y a los gentiles, hermano. Había ese repudio de parte de los judíos a los extranjeros, a los gentiles, hermanos. Y eso que estamos hablando de Pedro, conocedor de la doctrina de la palabra de Dios. Pero ¿qué decir de los judíos ortodoxos, hermanos? Los judíos ortodoxos que no eran cristianos, ellos consideraban a los gentiles como idólatras, glotones, y los hacían automáticamente impuros, hermanos. Por eso los desechaban, porque no coordinaban con la doctrina judía, hermanos. Y como ya lo vimos en los versículos que hemos leído, ¿quién más podía mediar en esta situación, en este conflicto? Cristo Jesús, como ya lo vimos en este pasaje, hermanos.
Y el conflicto seguía. Ahora entre judíos cristianos versus gentiles cristianos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo reprendió a Pedro allá en Antioquía? Gálatas, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Si quiere, vaya a buscar nada más Gálatas 2:14. Me voy a enfocar nada más en ese versículo. Ya sabemos la historia ahí de cómo Pedro convivía con los gentiles, pero cuando llegaban los demás judíos se retractaba, en fin. Bueno, usted sabe la historia. Pero vamos a enfocarnos nada más en Gálatas 2:14, hermano. Gálatas 2:14 dice, pero cuando le dice Pedro dice Pablo, pero cuando vi que no andaba, refiriéndose a Pedro, que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, mira esta última frase, en esa es la que vamos a poner atención. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese es el punto que vamos a ver ahorita, hermanos. Pablo discute la tensión que había entre la fe en Cristo y la práctica de la ley mosaica. La disputa sobre la observancia de la ley de Moisés por parte de los cristianos de origen judío fue un tema central en el cristianismo primitivo. Algunos creyentes judíos, influenciados por sus tradiciones judías, creían que los gentiles convertidos al cristianismo también deberían practicar la ley mosaica, incluyendo la circuncisión y las leyes dietéticas. Es exactamente cuando Pablo le dice a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judiciar? Le está diciendo, se refiere a la presión que Pedro y otros estaban ejerciendo sobre los gentiles cristianos para que se adaptaran a las prácticas judías como la circuncisión y las leyes alimenticias. Seguía esa tensión, esa guerra, hermanos, esa pared, aún después de que nuestro Señor Jesucristo ya moraba en las alturas. Fue tanto así, hermanos, era tanta la tensión en este conflicto que tuvo que hacerse una asamblea en Jerusalén para tratar de solucionar este asunto, hermano. Cuando usted lea, o ya se lo sabe, o ya lo ha escuchado, ya lo ha visto, ya lo ha leído, Hechos capítulo 15, trata exactamente del mismo conflicto, hermanos, del mismo problema. Hechos 15 nos dice que el concilio de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, se debatió sobre la observancia de la ley mosaica. Los líderes de la iglesia se juntaron ahí, los apóstoles y los ancianos, dice la palabra de Dios, se reunieron en Jerusalén para discutir si los gentiles convertidos deberían ser si los gentiles convertidos deberían ser circuncidados y cumplir la ley judía. Todavía se estaba debatiendo entre los apóstoles y los ancianos. ¿Qué vamos a hacer? Porque seguía el conflicto, hermanos. Por fin, el concilio finalmente decidió que no era necesario imponer la ley mosaica a los gentiles cristianos, sino que solo deberían de abstenerse de la idolatría, la fornicación, comer de ahogado y de sangre. Pero mire hasta dónde llega este conflicto, hermanos, del que se está tratando este pasaje bíblico. La guerra entre judíos y gentiles y la paz que solamente pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo, pero como humanos, hermanos, siempre nos gusta estar peleando, hermanos. Aunque sabemos, como dice Gálatas 3:28, que a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aún así, hermanos, nos gusta pelear. Mire esto que está aquí. Es lo que estaba diciendo el hermano Javier en su clase. Mire, si bien este pasaje que hemos leído de Efesios 2, 3 al 17 trata principalmente sobre la tensión, sobre la tensa relación entre judíos y gentiles, también se puede aplicar en nosotros si no tenemos cuidado, como decía el hermano Javier. En ocasiones estamos en guerra, en conflicto, en un choque de relaciones, y el enemigo en contra de nosotros somos nosotros mismos, hermanos. Luchamos contra otros miembros, contra hermanas, contra hermanos de la familia de Dios. ¿Cuántas veces nuestras relaciones interpersonales se dañan porque nos hablamos con dureza, nos juzgamos, murmuramos, discutimos? Inclusive aquí podemos incluir Santiago capítulo 2, versículo 1, cuando habla de la acepción de personas. Aquí lo podemos, tiene cavidad aquí en este momento, hermano. Porque podemos hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan, Santiago, de cuando ven ustedes entrar al hermano Soriano lleno de oro y le dicen, siéntate aquí, hermano? Pero cuando ven al pobre, lo relegan hasta allá, hasta el fondo, hermano. Y esto es parte de lo que estamos hablando, hermano. Que no caigamos en esa situación de llegar a ser hasta ese punto acepción de personas. Y sabemos que la acepción de personas tiene que ver con la acción de favorecer o tratar de manera diferente a unas personas en comparación a otras por motivos personales o por intereses particulares, hermanos. Por eso, ante todas estas situaciones, busquemos siempre la paz que solamente podemos encontrar en Dios por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros venimos con una guerra en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y venimos a encontrar aquí paz, hermano? Hay veces que decimos, ¿cuántas veces esa predicación que escuché, cuánto me ayudó? El himno que yo canté pareciera que fue hecho para este momento que estoy pasando de intranquilidad. Cuando usted entregó su vida al Señor, hermano, encontró paz. Déjeme decirle, bueno, voy a platicarle en 2 minutos, 3 minutos, mi historia respecto a mi bautismo. Fui adoctrinado por un gran mentor y pasó un año tal vez, y este mentor insistía, y yo, bueno, trataba, pero tenía una lucha interna tremenda, hermanos. Para mí era bien difícil dejar el mundo y tratar de convertirme al cristianismo. Había una pared gigantesca porque decía yo, ¿cómo voy a dejar tanta cosa, tanto que dicen allá en mi pueblo, cómo voy a dejar el vicio tanto que me ha costado? Y era bien complicado, hermanos. Y yo en ocasiones pensaba, ya estoy listo. Y mayor sufrimiento, como se lo he dicho en algunas ocasiones, en ese tiempo nos reuníamos en un cuartito chiquito apenas para 20 personas, y a mí me tocaba acá enfrente. Y ya cuando terminaba el predicador su predicación y hacía la invitación, con el himno de invitación, decía, yo estoy seguro que aquí ya hay, hermano, personas que ya están listas para recibir al Señor, pero Satanás los tiene ahí. Y yo decía, pásame de mí esta amarga copa, Señor, pásamela porque... Y el hermano insistía y yo ahí me quedaba, hermano. Me hacía falta, no sé, un incentivo. Y así pasó un tiempo, hermanos. Por eso decía que de los himnos, que todos los himnos tienen mensajes hermosos y seguramente usted
como yo tenemos himnos que nos gustan mucho, o himnos favoritos, o himnos que tienen algo personal. Cuando yo escuché este himno, hermanos, fue el detonante, hermanos. Fue la catapulta que me llevó directamente a las aguas bautismales. Y lo cantamos mucho aquí. Y a mí me encanta cantarlo porque es mi himno. Porque desde aquí lo expreso desde el púlpito el día de mañana que Dios me llame a cuentas y que yo esté ahí. Quiero que me lo canten más de una, dos o tres veces. Porque es el himno que me hizo, ya estaba la plataforma de la palabra de Dios, el lanzamiento, pero necesitaba yo una mecha que hiciera impulsar ese cohete que me llevara ya a la eternidad, hermano. Cuando lo escuché por primera vez, quedé impactado. Y luego con un cuarteto a capela, un cuarteto cristiano. Ese himno que ustedes todos conocen, empieza, quitó él toda mi aflicción. Cuando lo escuché, la primera es, no necesité más, aunque todo el mundo, el himno me encanta, hermanos, precioso cantar. La primera frase fue fundamental para mí. Simple y sencillamente me dijo Dios, te estoy quitando toda tu aflicción y ahora te voy a dar consolación. Porque así empieza el himno. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación. Después de quitarme esa aflicción de tanta guerra, hermanos, me dio la consolación. Y usted sabe qué es la consolación. La consolación es paz, lo que estamos viendo, hermano. Me dio la paz que tanto necesitaba y dije, ahora sí, estoy listo. Le hablé a mi mentor, feliz de la vida. Vámonos. Yo recuerdo que las últimas palabras que dije ahí antes de ser sumergido, dije, todavía levantando mi mano así como un gran líder. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Pero solamente de esa manera podemos encontrar la paz, hermanos, buscándola en Dios a través de su Hijo amado. Tal vez a usted le pueda pasar lo mismo. Tal vez tenga predicaciones o himnos que le hagan sentir esa paz interior. Romanos 12:18 dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, estad en paz con todos los hombres, hermanos. La paz es importante. Sabemos lo que está pasando ahorita, hablando de la guerra y la paz, hermano. El mundo está en convulsión ahorita. El país aquí, este hermoso y maravilloso país, está en convulsión igual. Mire usted, los judíos consideraban impuros a los gentiles por ser idólatras y glotones. Los desechaban, era abominación para ellos. Hoy en día usted o yo podemos ser idólatras, comelones, bueno, eso se nos nota en la cara. Podemos ser ateos y no pasa nada. Pero ¿sabe usted que por su apariencia y mi apariencia hoy podemos ser condenables? ¿Sí? Y al buen entendedor, pocas palabras. Oremos por la paz, ya para terminar, hermanos, por la paz mundial, hermanos, y por los líderes mundiales, por el presidente de Estados Unidos y por los grandes líderes mundiales que ahorita la situación está muy, muy complicada, hermanos. ¿Se acuerdan que alguna vez de aquí yo les dije en un tema parecido, cuando yo estudiaba por allá por mediados del 1970, por 75, cuando me tocó mi primera clase de Historia Universal, ya se los conté alguna vez, pero el maestro en su introducción dijo,
estudiamos la historia universal para que ustedes que están jóvenes estén conscientes de lo que ha vivido la humanidad. La Segunda Guerra Mundial había pasado apenas en el 45, 55, 20 años atrás, hermano. 25, 30, no sé. Apenas estaba saliendo la guerra de Vietnam, Estados Unidos. Pero lo que el maestro decía es que estudiamos la historia universal para que el hombre no vuelva a cometer los mismos errores del pasado. Ya vivimos atrocidades con esas guerras y ya no queremos más. Y mire usted lo que ha pasado en la historia y sigue pasando en la actualidad, hermano. Lo sigue pasando, lo sigue habiendo. Dice Aristóteles, hermano, en uno de sus estudios, nombra al hombre como el hombre, el único hombre como un ser animal, pero racional. Y dice él que como racional el hombre comete infinidad de errores. Y lo compara porque usted sabe y lo ha visto, que han puesto animalitos en los laboratorios a hacer repeticiones y cuando saben ellos que la primera acción les fue perjudicial, siendo animales, tal vez cometan otra vez el error, pero no más, porque ya saben que no es bueno para ellos. Y Aristóteles dice, bueno, el hombre que razona, que tiene esa capacidad de conocimiento, comete los mismos errores que ahorita, ya sea, ¿qué es lo que hacen las guerras, hermano? La ambición por quedarnos con el que el vecino tiene, la ambición, pues más que nada, ¿qué es el poder? Siempre ha sido el poder, hermano. Pero ahí está el hombre racional cometiendo día con día sus errores, pero ya no sin intención, sino con toda la intención del mundo, hermano. Pero a nosotros, hermanos, a nosotros nos corresponde, pues entre lo que podemos ser pacificadores, porque esa es una de las voluntades de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vamos a encontrar la paz a pesar de estas circunstancias, como ya lo hemos dicho. Y nosotros también tenemos nuestras luchas en la cabeza, hermanos. Pero por eso venimos aquí. Podemos incluir también Santiago cuando nos habla de nuestras concupiscencias, hermanos. Es una lucha que tenemos aquí. La lucha de no ser vencidos por ellas. Sabemos que concupiscencias es el cúmulo de malos pensamientos. Que todos los días andando, no somos del mundo, pero andamos en el mundo y bueno, a veces nos pasa eso. Y venimos aquí, que debemos de encontrar un remanso de paz. Hablaba yo con mi hermana esta mañana y me decía, vengo gozosa, gozosa. Si viene gozosa es porque trae paz en su corazón. Sí, exactamente. Digo, vamos a hablar de la paz. Porque ciertamente si usted está alegre, contento, gozoso es porque hay paz en su corazón. A pesar de las tribulaciones, como hablaba nuestro hermano Javier, es lo que decía nuestro hermano Javier. Y ciertamente, pues las tribulaciones nunca nos van a dejar, hermano. Pero tenemos un Rey grande y poderoso, omnipotente. Dice otro de nuestros himnos, adelante en la batalla, Cristo es el capitán. ¿No es así? Y andando con Él en la batalla, hermanos, y nosotros andando rectamente en su evangelio, hermanos, tenga la seguridad de que siempre vamos a andar bajo su amparo. Bueno, yo creo que me podría pasar una hora hablando en este púlpito, pero
Si no me entendieron en 30 minutos, pues tampoco me van a entender en una hora, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho su atención, hermanos. Gracias. Tratando siempre de, como la parte que dije aquí, si nosotros aquí nos toca como congregación vencer toda pared que pueda ¿cómo se dice en español? Exactamente. Bueno, cuando es políglota la persona se le dificulta. La comunión entre nosotros, hermanos. Siempre derribar esa pared y como dijo la canción, la debemos derribar por obras del amor. ¿No es así? Porque si amamos al prójimo como a nosotros mismos, esas paredes no deben de existir, que siempre Satanás va a tratar de edificar esas paredes lo más gruesas y altas posibles, hermano. Pero nosotros tenemos las herramientas en Cristo Jesús. Así es que nosotros aquí como congregación, hermanos, en Springdale somos una congregación pujante. Sí, cierto, con algunos defectos, pero con mucho más virtudes que tenemos en Cristo Jesús. Así es que a nosotros nos corresponde engrandecer esta congregación con la ayuda de Dios. Tenemos el material. Véase usted mismo, usted es parte de los ladrillos que van edificando esta congregación, hermano. Y son ladrillos fuertes. Bueno, en ocasiones sí nos hace falta una palabra de aliento, sí. Pero si usted que anda gozoso, contento, comparta su felicidad con los hermanos, contágiela de esa manera, hermanos. Y van a ver que nosotros como congregación, si somos grandes ahorita, todavía anhelamos ser más grandes todavía para honra y gloria de nuestro Dios. Pues nuevamente gracias por todo, hermanos, gracias por su atención. Si alguno de ustedes desea la oración de la congregación, inclusive si está alegre, contento, pase al frente, porque también debemos de acordarnos de Dios cuando ha cumplido nuestras oraciones y nos ha bendecido grandemente. Hay que darle gracias a Dios por ello. Y si tenemos alguna cuita, alguna necesidad, alguna preocupación, pasemos al frente. O si usted, nuestro estimado amigo oyente, ya está consciente de que para entrar al reino de Dios usted debe de pasar a las aguas bautismales, pase al frente. Nuestro Señor Jesucristo lo está esperando con los brazos abiertos en las aguas bautismales. Así es que le voy a pedir al hermano que pase a entonar un himno de invitación y si quieren pasar, si hay alguno de ustedes dispuesto a pasar al frente, con mucho gusto oraremos con ustedes. Dios los bendiga y nuevamente muchas gracias por todo, hermano. La la